Es realmente un placer estar otra vez aquí, porque es ya la segunda vez que participo y realmente yo quisiera agradecer enormemente a la Universidad Pontificia Comillas esta oportunidad porque realmente es un foro de debate muy interesante y creemos muy útil para debatir temas que quizás pasan un poco desapercibidos en los medios, normalmente, que son medios de información y que yo creo que es necesario que la sociedad, pues creemos que la sociedad tenga conciencia de ellos. La ponencia inaugural fue verdaderamente muy interesante, muy instructiva, sobre todo para entender desde un punto de vista de la economía cómo hemos llegado a esta situación. El señor Iglesias hizo algunas referencias a los temas medioambientales, pero yo creo que quizás no les hizo toda la justicia que se merecerían, pero por eso también estamos nosotros, bueno, estoy yo aquí para hablar un poco sobre este tema. Como bien dijo en su ponencia, hemos vivido, como se puede ver en este gráfico, desgraciadamente no se podría bajar un poco la luz para que se viera mejor la luz eso es. Como se puede ver en este gráfico, la economía mundial en los últimos, realmente, como decía el señor Iglesias, en los últimos 20 años ha sido un crecimiento increíble. Sobre todo increíble, pero habría que matizar un poco y ver quién ha tenido un crecimiento increíble. Porque si vemos las figuras, la línea roja es Norteamérica. Norteamérica ha liderado el crecimiento económico mundial claramente por encima de la línea azul, que es exactamente es Asia y Oceanía, que finalmente ha acabado sobrepasando Europa, que es la línea verde, pero vemos que el resto del mundo prácticamente se ha quedado con pocas variaciones en los últimos 20 años. Sangrante, sin duda, como ya mencionaba aquí una persona antes, es el caso de África, que prácticamente no se ha movido de donde estaba. Incluso hay muchos países que están peor. Y de hecho, África es el continente que tiene más estados así denominados fallidos, es decir, que ya no son ni siquiera estados del planeta. Y todo esto dentro de una dinámica mundial de crecimiento económico imparable. Bien, si esto fuera, yo esto llamo el cuadrante del mundo. Luego tenemos la siguiente, digamos, indicador, si estamos al mando de este planeta, sería ver cómo estamos consiguiendo ese crecimiento económico. Estas son las últimas cifras que publicó la Agencia Internacional de la Energía de cómo hemos dado energía a la máquina de la economía mundial para conseguir estos crecimientos. Entonces, desde 1980 hasta ahora, consumimos muchísimo más petróleo, muchísimo más carbón, muchísimo más gas y un poco más de renovables, con las perspectivas que seguiremos según la Agencia Internacional de Energía, seguiremos exactamente en esa dinámica en los próximos años, por lo menos hasta el 2030. Evidentemente, claro, si queremos seguir teniendo esas gráficas de crecimiento mundial como las que tenemos arriba, tenemos que tener crecimiento de energía, de consumo energético como los que tenemos abajo. Eso, sin duda, ese binomio parece que va junto, es decir, no parece que sea posible desacoplar, es decir, un crecimiento económico mayor al 2 o 3% anual para el mundo y un crecimiento de consumo energético de 2 o 3% anual en el mundo. Y ese crecimiento de consumo energético, básicamente todo parece indicar que seguiremos utilizando los mismos combustibles fósiles que hemos utilizado hasta ahora, pero con una salvedad, que ya la Agencia Internacional de la Energía nos advierte que para el 2013 puede haber un desplome de alrededor de 1/3 de la producción del petróleo mundial. Lo advierte, porque realmente los pozos petrolíferos se están agotando a una velocidad que es el doble de la que había calculado la Agencia Internacional de la Energía hace un año. Pero antes era sobre datos sobre papel, y ahora ha hecho estudios pozo sobre pozo sobre pozo en todo el planeta y ha llegado a la conclusión de que se están agotando al doble de la velocidad que había estimado en sus anteriores estimaciones. Esta es la parte, digamos, de crecimiento clásica. Ahora vamos a ver cómo va la huella ecológica de la humanidad. Entonces, esta es la parte, esa era de la parte positiva. Por ahora hemos tenido energía y hemos tenido crecimiento. ¿Pero qué pasa con nuestra huella ecológica? Pues básicamente que ya necesitamos 1,3 planetas
para abastecer nuestro crecimiento económico. Es decir, nos estamos comiendo nuestra capacidad de regenerar recursos a un ritmo muy superior, es decir, muy superior al que el planeta puede seguir generándolos. Es decir, si queremos ejemplos prácticos, nos estamos cargando los bosques, las pesquerías, estamos acabando con mucha parte de la agricultura porque se está desertificando, estamos acabando con el agua dulce porque la estamos contaminando, etcétera, etcétera. Eso es la huella ecológica de la humanidad. Y eso es el problema que tenemos. Es decir, hemos sobrepasado la capacidad del planeta de regenerarse a sí mismo, de regenerar esos recursos que utiliza la humanidad. Y finalmente tenemos el último indicador de los 4, estamos en la cabina de pilotaje y vemos, se nos está calentando el planeta. Básicamente tenemos, por una parte, que la economía se nos ha calentado bastante, lo vemos como positivo, el planeta se nos ha calentado bastante, lo vemos como negativo. Es decir, se podría incluso hacer un cierto paralelismo y ver cómo en los años 80, que es en el momento en que sobrepasamos la capacidad del planeta de sostener nuestra economía, o empiezan a ocurrir concomitantemente varias cosas. Es decir, la economía es cuando empieza a despegar, pero fijaros que es sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y al mismo tiempo, bueno, en China. El consumo energético abajo es cuando empieza a despegar, que es sobre todo porque la economía china entra en un boom que parece que se repite y se repite y se repite. Pasamos la capacidad del planeta y al mismo tiempo empieza a subir la temperatura mundial. Es increíble cómo, poniendo juntas estos 4 gráficos, te dan que exactamente en el mismo momento en que empezamos a crecer de una manera desbocada a nivel de economía mundial, empezamos evidentemente a consumir mucha más energía de origen fósil, sobrepasamos nuestra capacidad del planeta de regenerarse y al mismo tiempo pues, generamos un cambio climático que parece ya bastante irreversible. Entonces, deberíamos reflexionar si realmente lo que nos preocupa es la crisis económica actual o la idea de cómo vamos a salir de esa crisis para que estos indicadores que son los que dan a largo plazo la sostenibilidad de nuestro planeta, se arreglen y empiecen digamos, la biocapacidad vuelva a estar por debajo del número de planetas que necesitamos, esté por debajo de 1 y las temperaturas se estabilicen por lo menos y no aumenten por encima de los mencionados 2 grados centígrados. Creemos que eso es lo que nos debería preocupar, no si realmente las crisis económicas han venido y han pasado, pero la crisis que tenemos delante, que estamos viendo, puede ser mucho más profunda y mucho más larga para la civilización, para los seres humanos, que una relativamente modesta crisis económica que puede solucionarse, evidentemente, inyectando muchísimo dinero y tomando determinadas medidas en 2 o 3 años. Pero la otra crisis no se soluciona en 2 o 3 años. La otra crisis se tiene que solucionar en 50 años. Y eso es lo que no estamos viendo, que los tiempos tienen que empezar. La crisis fundamental, ahora que tenemos la oportunidad de reflexionar, de pararnos a pensar sobre nuestro sistema, digamos, de desarrollo y pensar qué es lo que no ha funcionado y cuáles son los retos que tenemos delante, ahora es cuando deberíamos empezar a poner las pautas necesarias para salir airosos del, digamos, el cuádruple desafío que es crecimiento, sí, pero ¿qué tipo de crecimiento queremos? ¿Para quién lo queremos? Porque realmente necesitamos crecer mucho más en Estados Unidos y en Europa, o necesitan crecer más en África y en Asia. ¿Necesitamos consumir toda esa energía o podemos hacerlo con menos? ¿Podemos solucionar el problema del cambio climático? Esto va unido al tema de la energía. ¿Y podemos finalmente salvaguardar nuestro planeta para futuras generaciones? Ese es el cuádruple desafío. Entonces, la crisis económica realmente es solamente un hiato en el desarrollo mundial, pero que realmente deberíamos aprovechar para plantearnos cómo salir airosos de este realmente increíble desafío. Como decía Enrique Iglesias, realmente si nos ponemos todos juntos y ponemos las medidas necesarias para que toda la sociedad, empresas, Estado y ciudadanos se pongan en marcha, digamos, en una determinada dirección, pues quizás lo podamos conseguir.